pueblo consta con varios museos interesantes. Vamos aquí a ir a uno frente a la plaza y llegamos a Gozalandia, donde vamos a encontrar unas cascadas que están conectadas por varias charcas. Aquí llegó, miren, mi mofongo de churrasco. Esto se ve espectacular. Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar visitando el municipio de San Sebastián, un pueblo que está localizado al noroeste de Puerto Rico. Fue fundado en el 1752 y se le conoce como San Sebastián del Pepino. Y si naciste en San Sebastián, eres pepiniano. Así que vamos a comenzar por la plaza pública de este pueblo que se llama Ángel Gabriel Mislán Huertas. Ángel Gabriel Mislán Huertas nació en este pueblo el 1 de marzo del 1862 y fue un compositor de danzas puertorriqueñas. También escribió música, valses y marchas folclóricas, y la mayoría de sus obras se encuentran en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Aquí tenemos frente a la plaza la parroquia San Sebastián Mártir. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos entrar, porque en otros municipios que he ido pues han estado cerradas o han estado dando misa y no voy a entrar, ¿verdad?, a interrumpirla. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Vamos para allá. Justo en la pared derecha de la parroquia vamos a encontrar el paseo 24 de septiembre. Este paseo relata la historia de la lucha de la independencia de Puerto Rico bajo el régimen colonial español, lo que conocemos como el Grito de Lares, y la recordación a los mártires pepinianos que participaron en la Batalla del Pepino, y a la vez fue creado para impulsar y mejorar la zona urbana del pueblo. Este pueblo consta con varios museos interesantes. Vamos aquí a ir a uno frente a la plaza. Se llama el Museo de la Historia Casa Visa, como muchos lo conocen. No voy a poder tomar videos dentro, pero sí fotos. Les voy a mostrar una imagen de lo que es el edificio por fuera y pues entonces algunas imágenes para que vean más o menos lo que tienen, y les voy contando sobre de qué se trata este museo. Este es el museo por la parte de afuera. Este museo se llama Casa Visa y es porque en esta casa vivía una persona que era muy importante aquí en el pueblo. Se llamaba Doña Luisa, pues le decían Visa, ¿verdad? Y esta casa tiene más de 100 años de construida y vamos a ver dentro de ella lo que son mobiliarios, lámparas y todas originales de su época. Y en la parte de arriba vamos a encontrar entonces más lo que es la historia como tal. Aquí al lado de la plaza también vamos a encontrar la Casa Alcaldía. Y como les había dicho, aquí hay varios museos. Al lado de la alcaldía tenemos lo que es el archivo histórico, que aquí también vamos a encontrar más historia de lo que es la política aquí de este pueblo de San Sebastián, para que entonces si les interesa la política, saben que pueden venir aquí también. La entrada de estos museos son gratuitas, sin embargo, pues ellos tienen unas cajitas donde entonces si usted desea dejar una donación, pues son bien recibidas. Vamos ahora para el Museo de la Hamaca, que la palabra lo dice, ¿verdad? Vamos a conocer sobre la historia de la hamaca aquí en el pueblo de San Sebastián. Llegamos al Museo de la Hamaca. Se trata de la historia de la hamaca de Magüey, las cuales sobresalen sobre todas las demás por su durabilidad. También conocerás los materiales y herramientas que usan para confeccionarlas.
Leonarda Morales, mejor conocida como Doña Esmeralda, es de las pocas hamaqueras, si no es que es la única, que hace todo el proceso de extracción de fibras de maguey que se utiliza para tejer hamacas. José González Acevedo fue quien exportó el hilo para hacer hamacas con ese material. El maguey ya está escaso por los huracanes y construcciones y ya casi no se consigue. Al otro lado tenemos una exposición de artesanos de artículos para la venta. Estas son solo en efectivo. Y cuando hay artesanos te hacen una demostración de cómo hacer la hamaca en la cual puedes participar. Y además afiches de los 42 festivales de la hamaca, y aunque comenzaron en el 1980, el primero es del 1982 hasta el 2022. Unas calles cercanas a la plaza pública vamos a encontrar la Plaza de la Identidad Pepiniana, inaugurada el 30 de abril del 2010 en un espacio que anteriormente era una escuela elemental. Esta plaza resalta al pepiniano e inmortaliza la vida y aportación política, cultural, deportiva, religiosa, entre otros, de varios pepinianos que han sobresalido en la historia de este pueblo. Entre ellos, Sofi, una aclamada cantante de prestigio internacional, Manuel Pavía Fernández, un ilustre médico y fundador del Hospital Pavía, y Juan José Beníquez, Julio Enrique Varela y Alex Díaz, quienes fueron los primeros pepinianos que llegaron a las grandes ligas. Llegamos al Salto Collazo y cuenta la leyenda que un agricultor de apellido Collazo recorría los montes para cazar y acercándose a las cascadas vio un cerdo salvaje y fue tras él, pero el animal defendió su vida atacándolo con furia, por lo que el cazador subió a un árbol cuyas ramas no pudieron soportar su peso, cayendo a la poza de la cascada, y allí fue ultimado por el cerdo salvaje. Desde entonces se le conoce a este lugar como el Salto Collazo. ¿Qué te parece esta leyenda? Este es el monumento a la novilla, ya que la industria del ganado es importante en esta región. Y hasta celebran el Festival de la Novilla todos los años en el mes de enero desde el 1977, organizado por el Club Altruzas de San Sebastián, un grupo de mujeres profesionales y de negocios, el cual utiliza los fondos para mejoras a la comunidad y proyectos educacionales del municipio. Y llegamos a Gozalandia, donde vamos a encontrar unas cascadas que están conectadas por varias charcas. El costo para entrar aquí son $10 por vehículo y también tienes acceso a un restaurante donde vamos a ir a comer. Así que vamos a ir a echarle un vistazo a estas famosas charcas de aquí de San Sebastián. Esto es una finca privada, por eso es el costo de $10. Y la primera cascada me informaron que estaba a 2 minutos caminando. Ellos tienen veredas en cemento bastante accesibles. Y la otra está ahí que a 10 minutos de esta primera. Así que vamos a ir a la primera para ver qué tal. 2 minutos. ¿Esta es la primera cascada? ¿Qué sé yo? Nosotros no sabemos si cogemos... ¿Cuál es la primera cascada? ¿Por aquí? Ah, ok. Miren qué espectacular esta primera cascada y miren. Y el día está súper nublado y aún así hay gente disfrutando de esta charca. Miren, después de aquel camino de vereda, estamos teniendo estas escaleras que tienen que tener bastante cuidado porque pues mojado, resbala, tiene bastante limo. Así para que lo tengan en cuenta y es bastante, mira, empinada. Para bajar está chévere, pero para subir, saben que tienen que venir, mira, pompeado, pompeado. Si no quieren bajar la escalera, tenemos esta área aquí, bajo techo,
donde puedes también tener una vista espectacular de la cascada, como mi mamá, que no pudo bajar, pero desde acá se está disfrutando esa vista de la charca y de la cascada. Está espectacular desde acá también. Hay otro camino que te conduce a la otra cascada, pero realmente me dijeron que llega a cierto punto que es a través de piedras y son bien resbalosas. Y de verdad es que no voy a ir, pero es algo similar a lo que vimos ahora, pero un poco más grande. El que quiera venir y aventurarse y estar dispuesto, pues bienvenido sea. Yo estoy hasta asfixiada de haber subido las escaleras que bajé. Lo mejor que hicimos fue no ir a la otra cascada. Miren el aguacero que nos cogió aquí en este gazebito. Está brutal. Nos vamos para otro lugar a comer porque de verdad es que está cayendo un aguacero. Nos recomendaron otro sitio aquí mismo en San Sebastián. Así que vamos a ver qué tal. Y el restaurante se llama El Yugo 2 porque tienen 3. Vamos a ver qué tal la comida de ahí. Por si no sabían lo inestable que es el clima aquí en Puerto Rico, mire, a 11 minutos de Gozalandia en el restaurante y mire el sol que hace. Ya se fue la lluvia y ya podemos continuar con nuestro recorrido aquí. Aunque este va a ser el último lugar que vamos a estar visitando, vamos a ir para el Yugo, vamos a ver el menú, qué tal y qué tal sabe la comida. Miren, el menú hay que escanearlo. Les voy a decir brevemente qué es lo que tienen. Tienen aperitivos, sorullitos, tienen mozzarella stick, queso frito, tienen mariscos, fíjate aquí también, tienen cóctel de pulpo, masitas de mero. Entre los jugos tienen piñas coladas, jugos naturales, refresco, agua, cerveza. Tenemos en pollo, tienen masitas de pollo, pechuga a la plancha, en salsa criolla, al ajillo, tienen empanadas, tienen a la milanesa, a la parmesana, tienen carne frita, tienen chuleta cancán ahumada, churrasco de cerdo, pescados también, tienen ensaladas de pulpos, camarones, salmón y mofongos rellenos, que eso es lo que yo me voy a comer, un mofonguito relleno de churrasco. Así que vamos a ver qué tal porque estoy con el desayuno y son las 5 de la tarde, aunque no lo crean. Así que vamos a ver. Encargamos unos sorullitos adelante porque de verdad que el hambre está. Miren, y un juguito de toronja rosada que está bien, bien bueno. Aquí llegó, miren, mi mofongo de churrasco. Esto se ve espectacular. Aquí tenemos, miren, el mofonguito de mi mamá que lo pidió aparte con una pechuga al ajillo. Y el de Ricardo, miren, un mofongo de mero en salsa al ajillo también. Bueno, voy a probar el mofongo porque la persona que nos lo recomendó nos dijo que ese era de los mejores mofongos que él había comido. De hecho, yo tengo un video de los mejores mofongos en Puerto Rico, de los que yo había probado hasta ese entonces. Les voy a dejar el enlace aquí en la cajita de la descripción. Pero vamos a ver si es verdad, porque también había visto un review en la página de internet que también decía que de los mejores mofongos. Yo les voy a decir. Está bueno y lo que me gusta es que como los que yo prefiero, que son los que son blandititos. Está súper rico, de verdad. Puedo decir que también es uno de los mejores mofongos. Voy a probar el churrasco a ver si está blandito, que esa es la clave de saber si está bueno o no. Se deja masticar, está muy bueno. Yo lo pedí en salsa al ajillo, pero ellos tienen también en salsa criolla, así que según la preferencia de usted, lo puede pedir. Buen provecho para nosotros. Vamos a ver qué tienen de postre. Y miren, hubo espacio para el postre. Este es uno de mis postres favoritos, un crème brûlée y de chocolate blanco que nunca lo había probado. Vamos a ver qué tal. Está súper rico. No le identificas el sabor a chocolate blanco como tal, o si lo haces como que bien al final, pero está bien bueno y es diferente a los otros que yo me había probado.
Así que recomendado el crème brûlée de chocolate blanco. De verdad es que ese mofongo estaba súper delicioso, el postre también, 100% recomendado, el yugo 2. Así que nada, con esto termino este video, espero que hayan disfrutado del municipio de San Sebastián y recuerda, si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos lugares que vamos a estar visitando. Hasta la próxima.